Este es el contenido que vamos a revisar aquí en el curso, la introducción a las metodologías ágiles. Vamos a ver algunos principios y valores, los roles que hay dentro de un equipo Scrum, las responsabilidades que tiene cada rol, y vamos a hablar sobre lo que es la planeación ya de un proyecto, cómo se define el backlog, ¿no? O el product backlog. Miren, una de las cosas que a mí en lo personal, cuando enseño Scrum, veo que de las cosas más difíciles es relacionar los conceptos, o sea, entender el concepto, que hay mucha terminología. Entonces, yo les voy a estar presentando mucho lo que es la terminología, pero también para practicar mucho el qué es, o sea, qué se hace en ese paso, ¿no? Porque es un sprint y qué se hace en un sprint, o qué es un sprint backlog, todo ese tipo de cosas para que podamos manejar toda la terminología pues, de una manera muy práctica. Vamos a ver lo que es cómo se ejecuta y cómo se lleva el seguimiento con un proyecto Scrum. Vamos a ver algo que se llama revisión y retrospectiva, ¿no? Que es retroalimentación de nuestros avances. Muchas veces tenemos retroalimentación de quién nos pidió el proyecto o de nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, como parte de las claves en esta metodología, pues es ir escuchando la voz del cliente a medida que vamos avanzando, ¿no? Entonces, vamos a ver esa parte, vamos a ver la parte de gestión del backlog, del product backlog. Vamos también, bueno, ya que estemos en la parte final, a ver pues cómo se presenta, cómo se hace un cierre de un proyecto, cómo se valida, y vamos a ver los aprendizajes claves. Aquí les dejo algo de bibliografía, pues hay mucha bibliografía, mucha información sobre estos temas, pero bueno, principalmente yo les dejo aquí una guía que pueden ustedes acceder ahí en internet, lo que es el manifiesto de Ágil, algunos glosarios, y lo que es una guía práctica, ¿no? Bien, entonces vamos entrando en materia un poquito. ¿Habían escuchado ustedes sobre esta metodología Scrum anteriormente? Yo no. ¿No? Yo tampoco. Ok, ¿cómo que se les figura esta palabra? ¿Como que en qué lenguaje se les figura que está? Pues en inglés, ¿no? En inglés. Ok. Parece como el acrónimo de algo, ¿verdad? Scrum. Sí. Así, ¿por qué Scrum? O sea, Como algo raro. algo raro, sí. Entonces, miren, esto nace, no es un acrónimo. Scrum es una formación en un juego que se llama rugby. ¿Lo conocen? Sí. Es un juego que allá juegan mucho los ingleses, ¿verdad? Los escoceses y todos ellos. Entonces, es una alineación, es una técnica del equipo, ¿sí? Eso viene de ahí. Se describe una formación en la que los jugadores trabajan juntos de manera coordinada para avanzar con el balón, ¿vale? En el contexto de los proyectos, pues Scrum es un marco de trabajo, ¿sí? Entonces, este término se adoptó para pues remarcar o enfatizar la importancia del trabajo en equipo, la colaboración y el esfuerzo conjunto hacia un objetivo común. ¿De acuerdo? Entonces, eso es Scrum. Por eso así se le bautizó esta metodología. Ahora, ¿por qué nació o cuál fue la necesidad? Esto, pues obviamente no es nuevo. Hay muchas cosas que increíblemente descubrimos que tienen ya varios años y que de repente pues empiezan a sonar mucho, ¿no? Empiezan a ser relevantes, empiezan a llegar, empiezan a ser adoptadas en una organización, pero son temas que vienen trabajándose desde hace muchos años. Y curiosamente, pues otra vez, dos japoneses, ¿verdad? En 1986 lanzaron este término en este artículo de New Product Development Game, se publicó en esta revista de Harvard. Y bueno, ahí introdujeron este concepto como una nueva forma de desarrollar productos, ¿sí? Y que esta nueva forma de trabajar requería de grupos o equipos autoorganizados, similares al trabajo en conjunto que se observa en el juego. Entonces, de 1986, desde allá, fíjense, Scrum es parte de las metodologías ágiles. Sí, ágiles, o sea, no sé si habían visto esta palabra anteriormente, este concepto de metodologías ágiles. Entonces, en inglés, pues nació este término, agile, se pronuncia así en Estados Unidos, o agile en el inglés británico, nació y se puso mucho de moda este término, ¿no? Entonces, pero bueno, en inglés es ágil, son las metodologías, en español es ágil, es la metodología ágil, es un enfoque para la gestión de proyectos y el desarrollo de productos que prioriza la colaboración, adaptabilidad y la entrega continua de valor, ¿sí? Entonces, por alguna razón, se le llamó así, o sea, había una necesidad de hacer los desarrollos con una metodología más ágil. Pues bueno, los proyectos tienen
pues tienen sus retos, tienen sus dificultades, tienen pues obviamente resultados, ¿verdad? Buenos y malos. Entonces, ¿qué sucedía en los años 90, por ejemplo? En los años 90 fue que empezó esto a ser muy relevante. Y no sé si ustedes recuerden qué pasaba en estos años. En el tema de Internet, ¿sí? En 1993 empezamos con este navegador que se llama Netscape, no sé si se acuerdan, Netscape Navigator, en 1994. Empezó lo que es la World Wide Web, cuando vemos una dirección que dice www.algo.com, ¿no? Bueno, eso quiere decir en los años 90 también. Lo que es el motor de búsqueda de Altavista, no sé si lo recuerden, ahí nació Google también en los años 90. En la telefonía móvil, los primeros teléfonos celulares de Nokia, de Motorola, ¿verdad? Empezamos con el tema de los mensajes de texto, ¿verdad? También a principios de los 90. Empezaron a salir los primeros teléfonos celulares con pantallas a color. Empezó el Windows 95, Windows 98, nace la iMac, ¿verdad? Empiezan estos dispositivos CD-ROOM, los DVDs, empieza lo que es la venta, el comercio electrónico con Amazon, 1994, 1995, nace PayPal, que es para lo que es los procesos de pagos digitales a nivel internacional, nace la famosa Pentium en 1993 con estos procesadores mejorados. La música, ¿se acuerdan? Los formatos MP3 en 1995. Entonces, toda esta revolución, todo lo que sucedió en los años 90, pues obviamente, imagínense ustedes la cantidad de proyectos que detonó todo esto. ¿Cómo hacían los proyectos en ese entonces, en esos años? ¿Cómo hacían para ir desarrollando? Porque la velocidad a la que esto fue, no solamente que nació, sino la velocidad que fue evolucionando, pues fue impresionante. Entonces, nace precisamente esta necesidad de la agilidad. Entonces, ahí fue que se dio origen a estas metodologías ágiles. Entonces, Scrum es una de ellas, es una metodología ágil. Una de las cosas que ustedes van a escuchar seguramente cuando se refieran al tema Scrum es que es una metodología muy utilizada en el desarrollo de software. Entonces sí, efectivamente ahí nació, porque los métodos tradicionales pues eran muy rígidos, eran muy lineales. Ya saben la típica situación de que no cumplimos con los presupuestos, no cumplimos con el tiempo, no cumplimos las necesidades de los clientes, porque el enfoque tradicional de la metodología de proyectos pues nos llevaba en ese sentido. Entonces, después de toda esta situación, nace por aquí algo que le llamaron un manifiesto. ¿Sí? En el 2001 se creó un manifiesto, le llamaron el manifiesto ágil, ¿verdad? Entonces, allí en febrero del 2001, pues 17 expertos en desarrollo de software se reunieron allá en Estados Unidos y emitieron esto que se llama el manifiesto ágil, que principalmente define los valores y principios centrales del movimiento ágil. Entonces, ¿cuáles son? Se establecieron 12 principios que promueven un enfoque más adaptable en el desarrollo de los proyectos, ¿sí? Entonces, esto nació con este enfoque hacia los proyectos de software y estos son los 12 principios, ¿no? Satisfacer al cliente mediante entregas tempranas y continuas. Es decir, normalmente en el enfoque tradicional de los proyectos era, a ver, cliente, ¿qué necesitas? Dime cuáles son tus requisitos, tus especificaciones, hacemos el proyecto, lo entregamos, pero solamente al principio y al final tuvimos contacto con el cliente, ¿verdad? No hubo una validación intermedia, no hubo una retroalimentación y pues no es de extrañarnos que cuando hacemos un proyecto no tenemos claro todas las necesidades porque a veces ni siquiera el cliente las tiene claras, ¿no? Entonces hay cambios en el transcurso del desarrollo del proyecto y precisamente esta metodología se enfoca mucho en eso, en ir validando precisamente que lo que estamos haciendo pues se alinea con las necesidades, satisface las necesidades del cliente, ¿de acuerdo? Y esto pues nos lleva al punto 2, aceptar cambios en los requisitos, incluso en etapas avanzadas. Entonces, el principio número 3, pues obviamente está totalmente enfocado hacia el software, o sea, entregar un producto funcional, que en ese entonces pues eran los programas, los softwares, los desarrollos tecnológicos, pues obviamente entregarlos de manera funcional, la colaboración constante entre el negocio y el desarrollo, construir proyectos con personas motivadas y brindarles un entorno adecuado, tema importantísimo, los equipos autodirigidos, automotivados o autoenfocados, ¿verdad? Todos esos términos empezaron a surgir y pues bueno, clave importantísima,
personas motivadas, ¿verdad? La comunicación, también hablamos del tema del factor humano, de la importancia que tiene. Entonces, en esta metodología pues se promueve el tema de comunicación cara a cara, ¿verdad? Entonces, en los equipos de Scrum, bueno, hay toda una dinámica precisamente para facilitar este proceso. Entonces, el 7 software funcionando es la medida principal del progreso, el promover un ritmo de trabajo sostenible, enfocarse en la excelencia técnica, mantener la simplicidad, equipos autoorganizados y la reflexión regular y ajuste el comportamiento para mejorar. Entonces, fueron los 12 principios. En general, pues obviamente esto lo vamos a ver nosotros materializado con la terminología y con la dinámica que se realiza para desarrollar un proyecto. Entonces, pero bueno, pues esto es parte del manifiesto que se emitió y bueno, pues es parte de la historia de esta metodología. Entonces, como tal, la historia de las metodologías ágiles, después de este manifiesto, se empezaron a crearse precisamente las metodologías ágiles. Y Scrum, pues es una de ellas. ¿Sí? Pero hay otras. Han escuchado acerca de lo que es Kanban, han escuchado acerca de lo que es la metodología Lean. Esos también son metodologías ágiles. ¿Sí? Entonces, este concepto de ágil se expandió más allá del desarrollo de software. Y entonces se llevó a la industria, se llevó a los procesos de manufactura, se llevó a los servicios de marketing, se llevó a la educación, ¿verdad? Por eso esto pues encaja perfecto con lo que ustedes hacen. Y pues en general a lo que es la gestión de proyectos. Entonces empezó así, pero en la actualidad se utiliza prácticamente en cualquier entorno. Entonces es importante, ¿por qué? Pues porque nos adaptamos al cambio. ¿Sí? Entonces los negocios en la actualidad, pues con todo lo que vemos todos los días que está sucediendo, con todos tantos cambios, pues es más relevante incluso en la actualidad este factor, la adaptación al cambio, ¿verdad? Los negocios están cambiando muchísimo, entonces imagínense cómo las personas tenemos que también adaptarnos a estos cambios y pues por qué esto es importante, pues por la velocidad con la que nos tenemos que adaptar. Por eso las metodologías ágiles son un buen camino para esto. En la entrega continua de valor, es decir, trabajar en ciclos cortos, los equipos pues van determinando entregables en lo que es el backlog como partes funcionales del producto, o sea, no pensar en trabajar de principio a fin hasta el producto terminado, sino realizarlo de manera sectorizada o como bloques. Mejora la colaboración. Entonces, estas metodologías fomentan la comunicación continua y lo puse ahí en rojo porque es un tema importante que vamos a profundizar un poquito en eso como el primer paso para ponernos en un contexto adecuado para la realización de proyectos. Y el enfoque con el cliente. Entonces, una de las grandes ventajas de esta metodología es precisamente la validación, como les decía, las necesidades del usuario final, entenderlas muy bien. Seguramente, como les decía, en el proceso hay cambios, hay cosas nuevas o cosas adicionales y es muy importante pues siempre tomarlas en consideración. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Todo claro, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces, como vimos, podemos hacer la aplicación de esta metodología Scrum en temas de organización de proyectos educativos, programas curriculares, que sería, bueno, estoy seguro que ustedes tienen muchísimos ejemplos adicionales. En temas de marketing, los lanzamientos de las campañas iterativas, adaptativas, en manufactura, la optimización de procesos, no saben la cantidad de oportunidades que hoy en día se tienen. Por ejemplo, han escuchado ustedes todo el tema de reformas que hay alrededor de las empresas de manufactura, lo que son las jornadas de 40 horas, el aumento al salario mínimo, los días de vacaciones, los días de aguinaldo, sí, todas estas reformas que son muy buenas para, o sea, cuando nos ponemos en el lado de las personas, dices, pues qué maravilla, ¿no? Que se puedan tener una mejor calidad de vida, un mejor ingreso, pero pues muchas empresas no están listas para esto. Entonces, los retos son grandes y la rapidez con la que tienen que hacer cambios, pues es apremiante, es apremiante. Entonces, esto pues ha venido a tener una relevancia grande en todo este contexto, muchachos. La gestión de equipos, pues igual mejorando la colaboración, reduciendo los conflictos internos. Ahora yo les decía, pues a veces no nos damos cuenta tal vez que parte de lo que estamos haciendo en nuestro día a día es hacer proyectos, ¿no? Entonces yo les decía hasta planificar un viaje, lo puedes hacer con una técnica donde tú vas dividiendo, por ejemplo, hasta un viaje, lo puedes dividir en pequeñas tareas, ¿no? Y entonces puede ser que en cada una de ellas pues tú vas verificando el progreso diario, te vas adaptando a los imprevistos, ¿no? Pues véanlo como un ejemplo,
a lo mejor en menor escala, un proyecto personal, pero la estructura sería pues prácticamente la misma, ¿no? Hay una necesidad, puede haber situaciones cambiantes, hay etapas que se tienen que cumplir, hay procesos de revisión que se tienen que realizar, etcétera. Entonces, hasta un viaje podrá ser un buen ejemplo para aplicar esta metodología. Algunos mitos sobre Scrum y sobre las metodologías ágiles. Pues ágil no significa hacerlo sin planear, al contrario, o sea, debes de entender muy bien cuáles son los requerimientos y debes de entender muy bien las tareas, qué se hace, quién las hace, para cuándo se hacen. ¿Sí? Entonces, planificar no es algo que nos vamos a saltar, ¿no? Que vamos a omitir. En los esquemas tradicionales de administración de proyectos, hay etapas de planeación que son grandes etapas de planeación, o sea, buscamos hacer un cronograma muy detallado, pero que finalmente sigue siendo una estimación para poder determinar el tiempo de vida del proyecto, los milestones o los puntos clave o los hitos, ¿verdad? Más importantes, etcétera. Entonces, planificar podría ser una de las cosas que más tiempo consuman en un enfoque tradicional, o sea, un enfoque tradicional no ágil, ¿verdad? Aquí lo que se hace es hacerlo, pues bueno, o sea, vamos planificando, vamos dividiendo el trabajo y vamos asignando recursos para que estas etapas de trabajo pues vayan avanzando y entonces hacerlo de una manera más rápida, ¿no? Más ágil como tal. Entonces, no es que no planeemos, claro que planeamos. Y la otra que ya les expliqué, no es para TI, o sea, no son temas de TI. Scrum es para cualquier tipo de proyecto, en cualquier contexto, en cualquier giro industrial, educativo, de servicios, en cualquier tipo de empresa. Entonces, puedes utilizar Scrum.